Muy buenos días, bendiciones a todos nuestros amigos y hermanos que en esta hora, en esta preciosísima mañana nos están sintonizando. Le damos gracias al Dios viviente, le damos gracias al Padre eterno, le damos gracias a Jesucristo, al Espíritu Santo, porque Él le ha convencido, Él le ha ayudado, Él le ha impulsado a que usted esté aquí escuchándonos. Y como le dijimos el fin de semana pasado que conversaríamos mañana en la mañana, pues ya hoy es mañana en la mañana. Y el tiempo pasa extremadamente rápido. Somos el Centro de Ministerio para las Naciones, Reyes y Sacerdotes, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puerto Ordaz, también conocido como Ciudad Guayana, aquí en el estado Bolívar, en la República Bolivariana de Venezuela. Como siempre, estamos acá en cabina trabajando para ustedes, nuestro hermano y amigo de muchos años. ¿Cuántos años, don Cham? 26. 26. Ahorita el 3 de agosto. Se está poniendo viejo este tipo. Y no me crece la barba. El 3 de agosto. Sí, no, chamo. Nuestro hermano, querido amigo, mi hijo y maestro de la palabra, Adrián Pinto Díaz. Bueno, sí, Díaz. Bueno, Adrián Pinto Figueroa. ¿Y quién les habla? El apóstol Ubaldo Pinto Díaz para servirle. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bastante excelente. Productivo nuestro fin de semana. Disfrutamos lo que el Señor nos permitió disfrutar. Dimos gracias a Dios por las cosas buenas, por las cosas malas, por las buenas noticias y por las malas noticias. Y bueno, hoy estamos acá de nuevo conversando sobre el tema de por qué nuestros hermanos se van de la iglesia. Y hemos estado teniendo una serie de charlas de razones, ¿no? Sí, de razones. Ya para hoy sería la 11ª charla. Es la charla número 11 de... Hemos tenido ya 11 capítulos con respecto a este mismo tema, y a lo mejor para algunas personas dirán, oye, ¿por qué tantos capítulos? Bueno, porque es que en realidad muchos, tantos episodios es por eso, es porque hay muchas razones, muchas causas que las personas pueden justificar sus acciones por medio de estas razones. Y que alguna de esas personas de repente ha escuchado esto y se ha ido de una iglesia y dice, oye, sí, a mí me pasó. Yo pienso que todos nos hemos ido de algún momento de una iglesia. Nosotros nos hemos ido de muchas iglesias porque la naturaleza de nuestro ministerio fue formación, y siempre tuvimos esa necesidad de ir al siguiente proyecto, al siguiente paso. Y una de las cosas que nosotros comentamos la semana pasada fue el hecho de que existen algunas salidas de los hermanos que implica esa relación funcional entre las parejas, que tal vez no siempre es la ideal al momento que llegan al evangelio, porque eso tiende a ocurrir. A lo mejor una persona se casó con otra no estando ninguno de los dos en el evangelio, pero resulta que en el camino de esa relación, con los años, uno de ellos llega al evangelio y el otro no. Y el otro no. Obviamente esto sí, comienza a crear una tensión en la relación, porque ahora los sistemas de creencias cambian drásticamente, los hábitos de vida cambian, comienzan a cambiar el estilo de vida, no solamente los hábitos, sino el estilo de vida, que va a implicar un cambio de vida también en la otra persona, porque de eso se tratan las relaciones. Y por supuesto este evento de aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador trae un cambio en ese hogar o en ese núcleo familiar, donde alguno de los dos va a comenzar a tener una serie de prácticas y actividades que por supuesto a la larga va a crear fricción, siempre y cuando no se cumplan algunos métodos pues para tratar de que esta relación se lleve en sana paz. Y por supuesto, una de las situaciones más complicadas que normalmente se encuentran en la iglesia es esa relación de la pareja creyente con la pareja de uno creyente con, y el otro no. Y por lo general, porque no sabemos por qué razón, bueno, sí sabemos, o sea, la psicología no pudiera dar una pista con respecto a eso, pero por lo general las mujeres son las que llegan primero al evangelio, tienen una sensibilidad más a eso, sí. Son un poquito más abiertas a recibir la palabra del Señor, porque por lo general
el hombre con su filosofía de macho, de yo lo sé todo, yo soy el que domino, yo no me dejo convencer por nadie, no sé qué. Normalmente el hombre es el que es un poquito más recio con eso. Y la mujer tiende a ser un poquito más astuta en algunas cosas y esa avidez le permite a ella detectar, bueno, la verdad en algunas cosas del Evangelio. No en vano está la frase esa de que la mujer sabia edifica su casa, ¿no? Sí, bueno, por Porque supuesto se hace evidente. ellas son mucho más sensibles a la palabra del Señor que nosotros los varones. ¿Cómo no? Hay algo allí que es importantísimo, que es el hecho de que cuando Dios nos advierte a nosotros de no unirnos en yugos desiguales, justamente lo habla en el sentido espiritual en relación a que el llegar al Evangelio, la profesión de fe del Evangelio, el ejercicio del Evangelio no sea una causa de problemas, de disturbios, de dificultades dentro del contexto de la familia o del matrimonio, ¿no? Y tú estabas hablando de alguien o de un núcleo o de una pareja que de pronto lo ideal es que llegasen los dos al matrimonio, los dos llegasen en el entendimiento cierto de que han sido unidos por la voluntad de Dios y no que, bueno, simplemente yo escogí a esa pareja y se acabó, pues. Claro, pero sabemos que en ese mundo ideal, oye, no siempre. Sí, no siempre ocurre, ¿no? No, y de hecho, cuando vemos esta dinámica de las relaciones y parejas, donde uno encuentra a Cristo, una de las cosas que la gente tiende a creer es que, ok, llegamos al Evangelio y a lo mejor para aquellos que tenemos tiempo ya, o por lo menos tenemos unos meses en el Evangelio, o a lo mejor algunas semanas, no hemos conseguido con la verdadera realidad, y es que estar en Cristo no significa que todo es más fácil. Ni que todo es color de rosa, ¿no? Ni que todo es color de rosa. De hecho, por naturaleza, el estar en el Evangelio es un ejercicio del alma y del espíritu. Y como ejercicio requiere sudar, por decirlo así, requiere el fatigarse, requiere resistencia, requiere enfrentarse a ciertos obstáculos. Y dígame cuando Jesús decía que yo no vine a traer paz, sino a traer el hijo contra el papá, el esposo contra el... ¿Cuál era el propósito de esa frase de Jesús? Es que Jesús, por naturaleza, cuando se enfrenta, la luz se encuentra con las tinieblas, tienen que chocar. Y muchas veces pasa que el evangelio se predica y por consecuencia natural a veces va a haber un choque, una resistencia, donde a lo mejor el esposo quiere hacer algo, en el caso de que, o el esposo o la esposa, pero el cónyuge que acepta a Jesucristo va a intentar traer luz a esa casa. Y la oscuridad por sí sola va a hacer oposición. Claro. Por lo tanto, la luz de Jesucristo, en cierta forma, no es que el Señor traiga división, sino que en la realidad de las ideologías, por decirlo así, o de las costumbres, o de las prácticas, de la doctrina, hay una pelea entre la ideología del Señor, entre las prácticas, la doctrina, la verdad de Dios, y la verdad que el mundo trae. Por lo tanto, eso, si no se utiliza un fundamento bíblico, que tendemos a querernos quedar en ese cara a cara, en ese encareo junto con la otra pareja, sin tomar en cuenta el resto del fundamento bíblico que te dice, ok, es verdad, va a haber una resistencia, va a haber un choque, pero te damos todas estas herramientas, la Biblia te da todas estas herramientas para que ese choque sea a provecho del Señor y puedas convertir a otra persona. Eso es muy importante. Por naturaleza, si yo tengo gasolina y lo acerco al fuego, indudablemente va a haber combustión. Es decir, que por naturaleza, si yo tengo la palabra de Dios, el evangelio de Dios es verdad y es vida, la verdad es luz, indudablemente donde había tinieblas y tú de pronto traes luz, te vas a dar cuenta de la cantidad de obstáculos que hay en un lugar. Esos obstáculos indudablemente están a nivel de la mente, a nivel del espíritu,
a nivel de actitudes y conductas. La persona tiene que estar consciente de que eso va a venir. Tiene que estar consciente de que va a ocurrir un impacto. Y por eso hay que estar preparado, porque correcto, no es cualquiera puede decir, ay no, sí. Es que cuando venimos al Señor, en Romanos en el capítulo 1 dice que la gente no viene al Señor porque para que la luz no haga evidencia de las cantidades de cosas que nosotros tenemos. Y por eso es que aman más a las tinieblas que a la luz, porque estando en tinieblas no se evidencia. Hay comodidad. No se evidencia, por ejemplo, el mal carácter, el rencor, el odio, qué sé yo. Eso es interesantísimo que uno lo tenga en cuenta. Y tiende a pasar porque la persona, el cónyuge que está vamos a decirlo así, en la oscuridad, va a decir, bueno, ahora tú te crees la santa, correcto, o ahora tú te crees el santo, correcto, y ahora tú... Correcto, porque es que la verdad está confrontando a la mentira. La verdad está confrontando las irrealidades de la realidad de otro, porque la realidad de uno de los cónyuges resulta que es totalmente contraria al deber ser de la forma y de actitud de conductas espirituales. Por eso es que cuando Jesús decía eso, era justamente llevarnos al punto de la santidad. Y la transición hacia la santidad necesita quitarte un poco de cosas que en el camino te van a estorbar para llegar allí. Por ejemplo, qué sé yo, si de pronto eres de mal carácter, o de pronto tienes algún vicio, o de pronto tienes algún tipo de... eres explosivo, o eres... Sí, o sea lo que sea. De pronto te educaron así, o tuviste un trauma cuando chamo. O tu papá y tu mamá eran así. Sí, correcto. Eso, es decir, toda esa serie de cosas que en el diseño de Dios, escúchese bien esto, en el diseño de Dios, el Evangelio está diseñado para transformar el carácter de nosotros los seres humanos al carácter de Cristo. Porque es que no en vano dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire, eso hay mucha tela que cortar cuando decimos que tenemos la mente de Cristo. Entonces, indudablemente, si uno de los dos cónyuges no tiene empatía con el Evangelio, esa persona puede llegar al punto de decirle, bueno, decide, o te quedas en tu Evangelio o te quedas conmigo. O te vas de la iglesia o te quedas conmigo. Que usualmente tal vez no llegan al extremo de decir deja el evangelio, pero sí entran por la puerta de decir vete de la iglesia. A lo mejor no te dicen vete del evangelio porque es muy difícil yo meterme en tu cabeza y decir niega tu fe, pero en la parte en lo que yo puedo impedir, sobre todo en esas parejas donde supongamos, vamos a utilizar el caso que es el caso más general, supongamos que el hombre es el que no es el inconverso, y la mujer es la que está convertida. Por lo general, si tiende a ocurrir de que el hombre le pone tropiezos a la mujer, a lo mejor la mujer se va a sentir impotente porque hay cosas que debería contar con el esposo que no cuenta ahora. Claro. Y por supuesto va a sentir ese choque y a lo mejor no le dice, mira, deja de creer en Cristo. Pero yo con mi inacción, con mi apatía o con mi acción propia de evitar ciertas cosas, hago que tu fe en cierta forma merme porque te sientes confrontada por las peleas, por todo aquello. Y por supuesto el inconverso lo ve como que le está haciendo un favor a ella, pues. Porque a lo mejor él va a tener sus excusas para decir, bueno, ahora tú como estás en esa iglesia, ahora peleas cada vez más que nunca, ahora estás... sí, que hay la tendencia que el que es creyente siempre anda corrigiendo al no creyente, claro. El que es creyente siempre anda confrontando el pecado del no creyente, sí. Y eso es una situación bien delicada. Y ahora el estándar se vuelve mucho más alto, pues ahora el inconverso va a querer hacer a la persona que está asistiendo como que, o sea, si tú haces 100 buenas, pero haces una mala, mira, esa mala tú que eres la no sé qué, que tú que eres la que te crees. Eso es y muy, por ahí entra. Eso es muy delicado. Yo le sugiero, nosotros en el caminar en el Señor hemos visto muchas cosas, pero nosotros le sugerimos al creyente que se acuerde de dónde lo sacó el Señor. O sea, de repente tu cónyuge que no quiere creer o que no quiere congregarse o que no quiere reunirse, debes de tratar de entenderlo porque de allí te sacó el Señor. Nosotros no nacimos en el Evangelio. Aquí nadie nace en el Evangelio, claro. Sino que simplemente somos llamados en el Señor en un propósito divino y en una etapa en el camino, pues indudablemente respondemos al llamado. Entonces el creyente debe de ser lo bastante comprensivo con el no creyente
para que de alguna manera sea ejemplo al no creyente, de modelarle evangelio al no creyente, para que el no creyente no tenga ningún tipo de excusa de decir, por eso es que no voy para la iglesia, sí, por eso es que quiero que te salga de la iglesia. Entonces, ese es el punto. Yo creo que aquí lo más interesante y la labor más fuerte la tiene es el creyente y no el no creyente. Obviamente. Aquí la responsabilidad, y de hecho, si usted está oyendo este audio, es porque probablemente usted es el creyente. Entonces, la responsabilidad mayor, el peso de responsabilidad del testimonio cae sobre usted. Esto no quiere decir que usted sea perfecto en todo, esto no quiere decir que usted no vaya a cometer errores, pero por lo menos en lo que respecta al testimonio con la pareja, pues, tratar de dar menos piedras de tropiezo o de dar menos excusas, darles excusas a ellos para que hablen de uno, para que hablen del evangelio, que sabemos que si la persona se metió entre ceja y ceja, de que te va a hacer la vida imposible, así tú no hagas nada, ella va a buscar cosas para hacerte ver de que tú eres una mala persona, de que tú eres un mal cristiano, que cómo puede ser posible. Sí. Entonces, ¿cuál es la estrategia del diablo? Exacto. Y va a llegar un momento donde este obstáculo va a hacer que usted se vaya de la iglesia. Puede ser porque él te haga ver de que las personas que están ahí te traten mal, porque te van a decir eso. No vale, ¿cómo tú vas a quedarte en esa iglesia? Si en esa iglesia te dicen tal cosa, si en esa iglesia te dicen que tú no puedes hacer tal y cual cosa. ¿Cómo puede ser posible que tú tengas que ir todos los domingos? Eso es inaceptable. ¿Cómo puede ser posible que ellos tengan que venir a tu casa a hacer una célula? Y te van a dar cualquier cantidad de excusas que para su perspectiva te están robando. ¿Cómo es posible que te están agarrando tu dinero? Sí, exacto. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser posible? Ni siquiera todos los pastores son unos ladrones. Entonces, no me das plata a mí, le das plata a la iglesia. Entonces comienzan a decir cualquier cosa. Van a buscar excusas para que usted desista de su iglesia. Ojo, estamos asumiendo que esa iglesia no está haciendo las cosas como no son. No está haciendo las cosas como son y por supuesto esas son cosas malas. Pero asumiendo de que la iglesia haga las cosas como son y lo que le están recriminando a usted no tiene razón de ser, va a llegar un momento donde usted se va a asquear de eso y usted va a decir, no, me voy de la iglesia porque no aguanto la pelea en mi casa con mi esposo a raíz de la iglesia. Y ahí es donde entra mucho el papel de los hermanos que están en la iglesia para servir de apoyo, para no dar piedra de tropiezo o para no dar argumentos a los inconversos de que hablan de la iglesia, de donde están los hermanos, sí. Y muchas veces no toman en cuenta eso a los hermanos. Pues. Si usted está en ese caso, usted que nos está escuchando, usted está en ese caso, ¿qué le sugerimos? Si uno de los dos cónyuges tiene el problema de que no es empático con la iglesia donde usted está y lo pone en ese 3 y 2, como decimos en el gol del béisbol, o sea que en el próximo es el strike, o te da base por bola o strike. Claro. Si es así, nosotros le sugerimos, mire, converse con el líder, converse con el pastor, las razones por las cuales se está yendo. Es decir, que no es que se está yendo porque es un problema doctrinal en la congregación, ni porque tienen una falsa manera de transmitir el evangelio, o no se está yendo porque peleó con alguien en la iglesia o en la congregación, etcétera, etcétera, sino que especifique que la razón por la cual se va es porque hay ese tipo de discordia en la relación matrimonial o en la relación familiar. Entonces, ¿qué le sugerimos? ¿Qué le sugerimos al creyente? Sí, hay muchas rutas. Le vamos a hablar de algunas de las rutas. Pablo sabía de esto, porque Pablo cuando llegó a Corintios, Pablo se estaba enfrentando a un sistema griego, un sistema de iniquidad, un sistema mundano, un sistema en donde la maldad era la norma, en donde la inmoralidad era la norma, y luego cuando Pablo llega predicando evangelio, indudablemente estaba allí esa lucha entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, y Pablo tuvo que enfrentar y confrontar este tipo de situaciones. Y en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, yo les invito a que usted cuando tenga tiempo, usted lo lea, pero Pablo le dice al creyente que
hablando también en contexto, ¿no?, de todas las cartas que habla Pablo, pero me quiero enfocar en ese capítulo 7 de Primera de Corintios, porque Pablo lo que le está diciendo a los creyentes es lo siguiente: si es así, usted se va de la congregación, mas no se va de la fe del cristianismo, sino que se va de una congregación, se va de una iglesia. No estamos hablando de no ser más cristiano, de no, rechazar la fe, sino que te vas de un sitio donde te estás congregando a conversar con tu cónyuge acerca de las razones por las cuales deberían de estar asistiendo a una congregación. Ser modelo y ejemplo al no creyente. Tiene que saber plantear el caso correcto, de que asistir a la iglesia es un beneficio. Claro, pero no llegar al punto en que no agotes esta primera etapa. Hay que agotar a esta etapa. Esta etapa puede llevar semanas, meses, inclusive hasta años, de que las personas no va a la congregación, se fue de la congregación, pero sigue leyendo la Biblia, sigue orando al Señor, sigue dándole ejemplo al cónyuge de que la Biblia es la verdad, de que el vivir en el Evangelio es un estilo de vida totalmente diferente al mundo. Por ejemplo, he sabido de familias en donde uno de los cónyuges está en adulterio, por ejemplo, y la persona creyente le modela fidelidad, le modela honestidad, le modela transparencia, le modela humildad, le modela tolerancia. Es decir, que el creyente tiene un trabajo titánico, para buscar la forma de que con la ayuda del Espíritu Santo esa persona sea redarguida, esa persona sea de alguna manera convencida por el Espíritu Santo para que cambie. Y en el peor de los casos, si no cambia, que no sea de tropiezo. Exactamente. En el peor de los casos, de que no, o sea, no vamos a hacer ilusos y decir que con todo el trabajo que usted haga necesariamente se va a convertir, tal vez no. Claro, de pronto no, pero por lo menos, se agotó la etapa. Exacto. Es más, Pablo habla de que si una persona no es creyente, nosotros estamos en el deber de predicarle el Evangelio, para que la sangre de esa persona no esté sobre nuestra cabeza, pero no predicarle un evangelio de condenación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Nosotros no estamos con ese evangelio que hablaban antes, en los años 60, cuando nosotros caímos en el Señor. Y es fácil caer en ese evangelio. No sé qué, que te vas para el infierno. Y entonces todo es el infierno. Por supuesto, cuando tú estás lidiando con el mundo de las tinieblas y tú le estás hablando de infierno, mayor va a ser el problema, porque eso va a causar más problemas, más división, más choque, más enfrentamiento. Esa no es la ruta. Normalmente la pareja no sabe defender por medio de... Y eso ahí es donde los raspan, porque no sabe defender la fe. No sabe defender su fe, porque la pareja le pide razón de ser de lo que cree, le pide razón de algunas cosas, y la pareja simplemente, y el cónyuge que es cristiano le dice, bueno, te vas para el infierno, pero ¿por qué me voy para el infierno? Bueno, porque ellos dicen que te vas para el infierno. Ajá, pero ¿qué estoy haciendo mal? Bueno, estás pecando. Y, ajá, pero ¿qué es lo que hace que estoy pecando? ¿Cuáles son las...? No, te vas para el infierno y estás pecando y eres un endemoniado. O sea, prácticamente nunca utilizan las vías más productivas para enfrentar el pecado sin necesidad de atacar a la persona, sino atacar al pecado. Normalmente eso es lo que se hace. Se ataca a la persona en vez de atacar al pecado. Correcto. Y eso no es muy fácil caer en ese campo. La Biblia no enseña eso. Para nada. Nosotros estamos convencidos de que eso no es el método, no es la metodología, no es la forma en que Dios dice cómo enseñar evangelio. La mejor manera de predicar el evangelio a otro es modelando el evangelio. Así es. Es decir, si tú lo quieres traer al Señor, pues modélale al Señor. Modélele tranquilidad, modélele paz, modélele humildad, modélele tolerancia, modelarle eso. ¿Eso es sencillo? No es sencillo. No, para nada. Eso no es fácil. Yo no estoy diciendo que eso es soplar y hacer una botella. Esto trae un conflicto interno en el creyente, que a veces el creyente puede decir, pero ¿hasta cuándo tengo que luchar con esta persona? Sí. ¿Hasta cuándo? No sé qué, que estoy cansado de esto. Yo le voy a decir algo. Pablo en esa carta a los Corintios dice que es tu deber, es nuestro deber, predicar evangelio mediante el modelo del evangelio, mediante dar el ejemplo del evangelio, hasta que llegue el punto en que sea el inconverso
ojo con esto, que sea el inconverso el que diga, es decir, que sea el creyente el que diga, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir más contigo. Ya esto, ojo, estamos hablando de que tiene semanas, meses y hasta años el creyente modelando el evangelio, hablando del evangelio, siendo tolerante, siendo una persona empática, con amor, sirviéndole, con amor le da ejemplo de tolerancia, de tantas cosas, de servirle. Es decir, ya no hay excusa. El creyente tiene que quemar la etapa en donde él pueda decirle, tener la evidencia de decirle, yo lo intenté, yo lo hice de mi parte, como dice la Escritura, en cuanto de ti dependa estar en paz con los demás. Bueno, la persona puede decirle, oye Dios, yo hice mi parte. Pero a lo mejor la persona le pregunta, pero pastor, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuánto tiempo? Aunque la Biblia habla hasta tengo 70, 25 años en este pleito. Hasta que sea el cónyuge. En la metodología que dice Pablo, es que sea el incrédulo es el que diga me voy, o te dejo, o sepárese. Porque es el incrédulo el que coloca eso. Claro. Entonces Pablo dice, si llega a ocurrir, en el versículo 15 Pablo dice, mira, si es así, el creyente no está sujeto a tal tipo de situación porque ya se agotaron las instancias, ya se agotaron todos los métodos. Entonces, bueno, si usted quiere separarse, inclusive Pablo dice, sepárese. Es decir, ya no hay forma ni manera. No hay ganancia ahí. Y le voy a decir algo, hay momentos en que la unión fue tan desigual que usted no puede hacer blanco lo que indudablemente es negro y va a ser negro. Es decir, no está dentro del plan, no está dentro del plan. Y hay gente, lamentablemente, dice, no, yo me voy a casar con fulanito o con perencejo y en el camino el Señor lo convierte. Eso es una caja de Pandora. Totalmente. Es decir, usted no sabe qué puede ocurrir ahí. No sabe lo que puede ocurrir. La persona tiene demasiada confianza en su competencia más que... y sobreestiman su incompetencia. Hay gente que sobreestima su incompetencia. Sí, y no se dan cuenta. Porque no se dan cuenta en dónde. Yo la otra vez publiqué un tuit que decía: ¿quieres cambiar el mundo? Pero no has podido cambiar ese hábito que tienes 1000 años tratando de. Buena suerte. Queriendo cambiar el mundo cuando no has podido cambiar un hábito. Es difícil. Que tienes años tratando de cambiar. Es eso. O sea, ahora veces la persona. Ahora, fíjate cómo dice Pablo. Pablo dice, el creyente tiene que agotar todas las instancias porque esa palabra, esa semilla, hablando en esa analogía del sembrador, la semilla y el sembrador y en el campo, esa semilla fue sembrada allí. ¿Qué semilla? La semilla de la verdad del Evangelio. Y es posible que el Espíritu de Dios, que va a hacer indudablemente el trabajo según sea el plan de Dios, es posible que esa semilla entonces dé frutos, porque el mismo Pablo dice, bueno, ¿qué sabes tú, oh hombre, si la mujer va a ser salva, en el caso que el hombre sea creyente? ¿O qué sabes tú, mujer, si ese hombre va a ser salvo en el caso de que la mujer sea creyente? Es decir, que de mi parte, hay que descartar. o de parte del creyente, hay que agotar todas esas instancias. Yo he visto casos, es más, mira, tenemos el caso de una pastora en donde su cónyuge fue inconverso toda la vida. La pastora partió con el Señor y resulta que como a los 6 meses, entonces cuando él llega al Evangelio. Increíble. Uno dice, pero ¿y cómo es eso? Eso no es posible, que eso no aparece en la Biblia. Yo le digo, sí aparece en la Biblia, sí aparece en la Biblia. ¿Cuándo está ese ejemplo? Le digo, bueno, usted sabe que Santiago, el que escribe la carta de Santiago, y Judas, el que escribe la carta de Judas, ambos eran hermanos de Jesús, eran medio hermanos porque eran por el lado de María. Y usted sabía que ninguno de los familiares cercanos a Jesús, ninguno excepto María y José, creyeron en el Señor mientras éste estuvo en vida. Santiago se convierte al Evangelio después que Jesús resucita. En esos 40 días en que estuvo el Señor caminando y andando, es cuando Santiago se convierte al Señor. Entonces, vaya, hay gente... ¿Quiénes somos nosotros para decir o para no decir si esos años de testimonio sirvieron para que después de la muerte llegó un momento en que el creyente, Adrián, no es que se lo gana para el Señor.
porque realmente lo que te estás ganando no es a la persona, te estás ganando es que tú estás ganando, pero no a la persona. Por eso es que hay que tener un testimonio impecable hasta donde se puede, tolerante. impecable. Yo sé que no es sencillo, yo no lo he vivido en carne propia porque nosotros en nuestra familia, yo tengo 30 años casado y nosotros no hemos vivido eso en carne propia porque hemos tenido el temor en el Señor, pero lo hemos vivido de primera mano porque tenemos personas, amiguitos de nosotros, pastores, amigos, personas allegadas a nosotros que han pasado por esta situación tan difícil, tan compleja y nos hemos dado cuenta que a la luz de lo que dice el apóstol Pablo, a la luz de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, más lo que hemos vivido, yo creo que la ruta, estoy convencido que la ruta más sana es que uno de los dos cónyuges, el creyente, modele evangelio hasta las últimas consecuencias. Si esa persona realmente está dentro del plan de Dios, llegará al Señor. Y si están, sea que esté casado o no esté casado, pienso que si está casado es mucho más fácil por el hecho del compromiso, ¿no? Sí, si claro. estás casado es mucho más fácil de que de que funcione el asunto. ¿Por qué? Porque por lo general el estar casado implica que, oye, vamos a trabajar un poco más. En cambio es como que si yo no estoy comprometido, yo puedo decir en cualquier momento simplemente me separo. Pues. Claro, me separo. No hay compromiso. Claro, sabemos que hay ejemplos, sabemos que hay casos donde no son así tan sencillos, donde las parejas se aman tanto que aún no estando casados, que es lo que ocurre ahorita, el concubinato, aún no estando casados, no quieren separarse, quieren seguir, pero está el mismo problema de los casados. O no están casados, pero tienen hijos. Y los hijos sirven de un enlace fuerte para que intenten hacer funcionar la relación. Y allí hay mucha tela que cortar, y yo creo que más allá de la responsabilidad del cónyuge, está la responsabilidad de la familia. Okay. Porque yo hablo de matrimonio cuando estamos hablando de una unión de acorde con lo que dice la Escritura. Legal delante de Dios y los hombres. Exacto. Entre un hombre y una mujer, hasta ahí yo hablo de matrimonio, pero yo hablo de familia cuando aparecen los hijos. Entonces, en una situación como esta, en donde están los hijos involucrados sin querer queriendo, es decir, que ellos son los daños colaterales, aquí hay que pensar mucho. Yo pienso más, hay que pensar de manera muy clara esto. A veces hay que pensar más en los niños, en la familia, claro que sí, que en el propio cónyuge, en el inconverso. No? Claro, yo le modelo al inconverso, pero tengo que modelarle a los hijos, que es la generación de relevo, de que este es el camino, de que el evangelio es el camino, que es la verdad, que es la vida, que el evangelio es mejor estilo de vida. Y los hijos, sean niños o sean niñas, viendo el ejemplo de uno de los dos cónyuges que es creyente, indudablemente eso produce un impacto positivo en el no creyente. Es decir, que el no creyente se da cuenta que, oye, mira, mis hijos se comportan de una manera distinta porque oyen evangelio. Mi esposa se comporta de una manera distinta porque predica y vive evangelio. Mi suegra, mi amigo, mi vecino. Todo eso suma. Para que la persona no se vaya de la iglesia. Claro. Estamos asumiendo de que la iglesia es una iglesia de ejemplo. Claro, bueno, por supuesto. Estamos haciendo la gran presuposición que la iglesia no es la causa del problema por mal ejemplo. Por eso, porque... Sí, claro. Y por eso es que uno de los tips que queremos dar es que si usted, el que no la debe no la teme. Si usted sabe de que su iglesia no es el problema y su esposo, porque no estamos evaluando el hecho de que si la iglesia es el problema y el esposo está haciendo de feedback. Puede que el esposo le esté diciendo lo correcto. Sí, correcto. Puede que el esposo le esté diciendo en esa iglesia. Correcto. Mira, en esa iglesia yo he visto personas que se la pasan diciendo groserías todo el día. Sí, correcto. Yo he visto personas de allí que han hecho conmigo tratos que son corruptos, por ejemplo, para embromar en la vida a alguien. Sí. O el pastor de ahí, yo me enteré que anda metido en una cosa extraña. Correcto. Entonces, estamos asumiendo de que la iglesia es una iglesia de ejemplo. Por eso es que uno de los tips que a mí me gustaría que usted comenzara a trabajar con su pareja es que haga que su pareja conozca de cerca a las autoridades, sus líderes, sus hermanos. ¿Por qué? Porque yo
yo no voy a descartar directamente de que su pareja, por el hecho de que no sea cristiana, automáticamente es irracional. Puede que su pareja tenga la razón y su pareja le esté advirtiendo a usted de que en la iglesia que usted esté metido o está metido es una iglesia de perdición más bien. No podemos decir que todas las iglesias son iglesias de Dios. La Biblia lo dice, hay sinagogas de Satanás. Entonces hay iglesias que más bien te sirven para... En ese caso serían pseudo iglesias. Pseudo iglesias porque son iglesias que más bien se mueve el chisme, se mueve la disensión, la pelea, la envidia. Y eso no es una iglesia que usted quisiera estar. Entonces, por lo tanto, es importante que su pareja conozca de cerca las personas que están allí, conozca a los miembros y al mismo tiempo esté una responsabilidad en paralelo. Usted sepa defender su fe porque si su pareja está dando razones y no son razones de ser, usted debería defender bien por medio de la palabra que lo que se está haciendo en la iglesia está bien o no está bien. Entonces queremos siempre darle esta última, este es como que nuestra, esto es lo que llaman en inglés el disclaimer, es como un enunciado que nos libra de responsabilidad. No porque usted haga todo eso, necesariamente su pareja va a dejar de servirle de tropiezo. ¿Por qué? Porque eso lo determina primero el Señor, porque el Señor es el que toca los corazones. Correcto. Y también al mismo tiempo la voluntad de la persona. Usted puede ser Madre Teresa. Usted puede ser Mandela, usted puede ser quien sea. Pero si su persona está determinada para que y se metió entre sí y ceja que le va a hacer el tropiezo y le va a hacer el tropiezo, lo único que es, ahora la responsabilidad no cae sobre usted. La sangre de la relación no cae sobre usted y lo más probable es que el caso puede ser de que si a esa pareja no le gusta esa iglesia y usted tiene que salirse de su iglesia, pero le da la opción por lo menos, mira, vete para una iglesia diferente. Sí. Váyase para una iglesia diferente porque van a seguir, claro, no es tan fácil así, pero trate de que si lleva mucho tiempo y usted ha demostrado o usted no ha logrado demostrar de que su iglesia es una iglesia del Señor, donde usted está y se ha visto que la iglesia no es una iglesia funcional, cambie de iglesia. Busque una iglesia donde en realidad demuestre valores y principios cristianos. Sí. Y bueno, lamentablemente esto pudiera seguir cortándose bastante. Hay muchas otras cosas que de pronto por el tiempo no nos da. Hay mucha agua que nadar. Pero ¿no? Sí, va a correr mucha agua debajo del puente. Pero no pretendemos darle todo el abanico de posibilidades. Pero bueno, yo creo que con esto me parece que podemos cubrir algunas. Es sustancial, sí, bueno. Sí. De todas maneras, le damos las gracias a usted por sintonizarnos esta mañana. Gracias por participar de todos estos programas. Le pedimos y le sugerimos que compartan esta información con otras personas. Compartan el video, comenten. Cualquier otra duda, mándenos un mensaje por nuestra página de Facebook, por YouTube, Instagram. Trate de participar y recuerde que los siguientes temas los estaremos conversando mañana en la mañana. Sintonícenos mañana y que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos mañana. Cuídense.